Ser podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. España tiene ya vía libre para la llegada de hasta 140.000 millones de euros para reconstruir la economía tras la pandemia. Bruselas bendice el plan del gobierno español. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha venido a Madrid con el aprobado bajo el brazo. Ahora tengo el placer de entregar este plan Next Generation, aprobado por la Comisión, para España. Y ha comparecido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado una cumbre con presidentes autonómicos y con alcaldes para abordar juntos la adjudicación de los proyectos, con los primeros 19.000 millones que llegarán este año. Sánchez ha defendido la pluralidad ideológica con la que el plan se aprobó en Europa y tanto él como von der Leyen han pedido unidad para ejecutarlos. Durante esos días y noches largas que tuvimos en el Consejo del mes de julio para poder alumbrar lo que hoy estamos presentando, tuvimos que negociar familias políticas distintas representadas en el Consejo Europeo. Gobiernos de derechas, de izquierdas, de centro, incluso gobiernos más conservadores que otros perteneciendo al mismo espectro ideológico, y todos hicimos un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Y por tanto, creo que son muchas más cosas las que nos unen de las que nos separan. Y desde luego, nosotros desde el Gobierno de España quiero trasladar a la opinión pública española y también a la Comisión Europea que vamos a trabajar porque haya el mayor consenso posible. Por cierto, que el presidente ha dado a entender que ahora no toca subir el salario mínimo. Y hoy también se anuncian dos medidas para intentar aliviar los precios de la luz y de la vivienda. Primero, el Gobierno se plantea suspender impuestos a las eléctricas, pero para que abaraten el precio de la electricidad. No descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato. Y segundo, ya hay acuerdo PSOE Unidas Podemos sobre vivienda y permitirá a los ayuntamientos congelar el precio de los alquileres por 3 años prorrogables en las zonas más tensionadas, es decir, aquellas donde los precios se disparen. La otra foto del día es la de Biden y Putin, que se han reunido en Ginebra y que han acordado el retorno de sus respectivos embajadores y abrir conversaciones sobre ciberseguridad. Una relación que tiene que ser estable y predecible, y deberíamos poder cooperar en lo que es de interés mutuo. Y donde tenemos diferencias, quiero que Putin entienda por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago. Hemos acordado que este tema queda resuelto. Los embajadores están regresando ya a sus destinos a falta de cuestiones técnicas. También hemos decidido que el Ministerio de Exteriores ruso y el Departamento de Estado inicien consultas sobre todas las posibilidades de cooperación en el ámbito diplomático. Y a esta hora comienza en Barcelona la Cena del Rey con el presidente de Corea y empresarios del Círculo de Economía, y a la que asiste la Generalitat representada por la consellera de la Presidencia. Estaba previsto que antes coincidieran en un acto privado, sin fotos, Felipe VI y el presidente aragonés, y así ha sido, y acaban de saludarse ellos dos y también la alcaldesa Ada Colau. Núria Pujada, buena tarde. Buena tarde. Imagen que hemos podido ver finalmente, Pepa, ha sido en la terraza donde las autoridades y empresarios participantes han recibido al rey. Luego Felipe VI ha recibido al presidente de Corea del Sur y más de media hora después, cuando ya iban a entrar al hotel para asistir a la cena que empieza ahora, ha salido a la terraza el presidente Pere Aragonés y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tampoco ha asistido al besamanos como habitualmente. Presidente y alcaldesa han salido y han intercambiado unas palabras con el rey, quien les ha presentado también su homólogo coreano. Imagen esperada y que se acaba de producir ante las cámaras después de las idas y venidas de la Generalitat esta semana para asistir a este acto. Así que con foto, con imágenes, ese encuentro entre el rey, el presidente y la alcaldesa. Le han preguntado a Sánchez por esta cena real en la capital catalana. Desde luego, cuando estamos hablando de que hay una visita de Estado tan importante como la del presidente de Corea del Sur en Barcelona, es la primera visita de Estado, por cierto, que se celebra en nuestro país después de la pandemia, pues sería bueno, sería deseable
que estuvieran todas las instituciones públicas representadas. Y el presidente del Círculo de Barcelona, el anfitrión de esta cena a la que asiste el rey, defendía hoy los indultos que prepara el gobierno con estas palabras. Creemos que se inicia un momento idóneo para explorar una solución que encauce el conflicto político que produce el encaje de Cataluña en España. Hablamos de una oportunidad histórica, de concordia, que podremos materializar si somos conscientes de que tenemos por delante una responsabilidad colectiva que sume mayorías para el entendimiento y el consenso. Cualquier medida amparada por nuestro ordenamiento jurídico que fomente esta oportunidad, y los indultos lo son, tendrá el respaldo del SER. Buenas noticias de la pandemia. La incidencia baja en España de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. No estábamos así desde agosto del año pasado. Con la incidencia bajando y la vacunación subiendo, hoy el presidente confiaba también en que pronto podamos quitarnos la mascarilla en los exteriores. En Francia lo hacen ya mañana. A partir de mañana será posible ir sin ella al aire libre. ¿Con qué seguimos? Esther Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Con un aviso, llegan chubascos, tormentas y además se anuncia granizo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las próximas 24 horas acabará lloviendo en prácticamente toda la península y Baleares, quedará al margen Canarias. Tormentas en muchos casos, como las de las últimas horas del noroeste de la península, acompañadas de severidad. De hecho, la máxima actividad tormentosa se desplaza cerca del Mediterráneo, sobre todo en el sudeste, ya la próxima madrugada. Mucha atención cerca de cursos de agua, ya que se acumularán muchos litros en pocos minutos. Y en el conjunto del país, las temperaturas bajarán de manera notable. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La Eurocopa en marcha. Ya se han jugado 2 partidos en el grupo B, Finlandia 0, Rusia 1, y en el grupo A la que puede ser la sorpresa por ahora de la Eurocopa, Turquía 0, País de Gales 2. Los galeses, que tienen 4 puntos, prácticamente clasificados ya para los octavos de final. Y para la selección española, día libre y comida en un pueblo de la Sierra de Madrid. Se los ha llevado Luis Enrique a cambiar la rutina y rebajar tensiones cuando faltan 48 horas para jugar ante Polonia. Así comienza Hora 25. Lo decíamos ahora mismo, el uso de las mascarillas en exteriores. No tienen las comunidades una opinión unánime, pero las más turísticas quieren avanzar en el debate. Tienen que dejar ya de ser obligatorias en exteriores y cuándo hay que hacerlo. Mariola Lourido, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Ese pronto que responde el Gobierno, lo ha dicho el presidente y también la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de esta tarde, ¿se traduce en una fecha? ¿La hay o no se va más allá? Bueno, es que no hubo manera de sacarle esta tarde a la ministra de Arias algo más concreto que ese pronto, ¿no?, que le escuchamos al presidente. Hasta 7 veces se le preguntó en la rueda de prensa, pero nada. Repitió pronto, dentro del marco legal, porque hay que tocar una ley, y en coordinación con las comunidades autónomas. Dentro de la reunión, los consejeros, nos han dicho, pidieron criterios comunes para la retirada de la mascarilla, y la ministra habló también de dejar flexibilidad a cada comunidad autónoma. La propuesta en la que están trabajando la va a llevar a un nuevo Consejo Interterritorial, pero, Esther, no sabemos si la próxima semana, la semana que viene o dentro de 15 días. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual y de lo que podría hacerse? Bueno, son partidarios de ir despacio porque temen que en cuanto nos digan mascarillas fuera, pues nos relajemos tanto que nos las quitemos también en los interiores, y eso es todavía un riesgo. Cuando se inició el debate hace ya unas semanas hablaban de 2 condiciones. Una, la incidencia que fuese inferior a los 100 casos por 100.000 habitantes. Objetivo conseguido, hoy mismo estamos en 98. Y 2, que esté vacunada la mitad de la población. Estamos cerca, en el 46% que tiene una dosis, con la pauta completa, el 28%, son 13 millones de personas inmunizadas completamente. Y ante las próximas vacaciones, Mariola, se ha hablado también en ese Consejo Interterritorial de cómo va a ser la vacunación, si nos movemos de la comunidad en la que estamos ahora mismo, ¿qué va a pasar? Este es un tema que todavía no está cerrado, no está resuelto. No hay consenso entre las comunidades autónomas, acaba de decir la ministra de Arias, porque diferencian entre desplazado y turista. En todo caso, la ministra confirma lo que contamos ayer en la SER, que por debajo de 40 años se podrá vacunar a la vez a todos los grupos. Lo ideal sería seguir estos grupos de edad, pero que no es algo estanco, que no es algo limitativo, antes al contrario, que se pueden, digamos, solapar si razones organizativas de alguna comunidad lo entienden. Por tanto, creo que la autopista está abierta para circular y seguir vacunando, vacunando y vacunando.
Y una cosa más, Sanidad y comunidades han coincidido en vacunar, en que se tienen que vacunar también los estudiantes que se van de Erasmus. Gracias, Mariola. En Francia, como decíamos en portada, se retira la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre. Mañana se van a modificar esos decretos, según ha anunciado el primer ministro, aunque habrá que seguir usándola en lugares cerrados y en determinadas situaciones como las colas o las aglomeraciones, claro. Vivimos un momento importante, un momento feliz, de vuelta a una especie de vida normal, y se lo debemos al esfuerzo de todos, a nuestros sanitarios, a todos los que están implicados en el proceso de vacunación y a nuestros ciudadanos. Hemos escuchado en portada a los protagonistas. Vamos a ampliar los detalles de ese plan de recuperación aprobado por la Comisión, que considera ambicioso. Estamos en un paso importante, quedan otros todavía. Pero Jordi Fábrega, ¿cómo se van a hacer las entregas de los fondos y cuándo será el plan una realidad? Pues el dinero empezará a llegar este verano, probablemente a finales de julio, cuando tenga ya el ok definitivo. Hoy ha recibido el de la Comisión Europea, falta que ahora el Ecofin dé también su aprobación, para lo que tiene un mes de plazo. La primera entrega será de unos 9.000 millones de euros, que es un pago automático que reciben todos los estados cuando se aprueba su plan y que corresponde al 13% de las transferencias que le corresponden. Ese dinero llegará en julio. A partir de ahí ya se entrará en una dinámica de pago semestral que se acompasará a las revisiones que haga Bruselas del cumplimiento del plan. Es decir, que este año quedaría otro pago de unos 10.000 millones y ese dinero llegará a final de año. Es verdad que en los presupuestos el Gobierno había presupuestado gastos por valor de casi 27.000 millones y por lo tanto hay una diferencia de casi 7.000 millones, un dinero que se obtendrá, dice el Gobierno, mediante subastas del Tesoro. ¿Y todo esto, Jordi, a cambio de qué? Pues sobre todo a cambio de las reformas, porque el plan presentado explica en qué se gastará y eso es lo que ha sido aprobado por la Comisión, pero también compromete una serie de reformas, entre ellas las más conocidas, la laboral, pensiones, la fiscal, muchas otras que llevan un calendario asignado y ese calendario es el que la Comisión comprobará que se vaya cumpliendo antes de hacer los pagos. Es decir, que la reforma laboral que se ha prometido para la segunda mitad de este año se tiene que aprobar entonces en esta segunda mitad del año para que Bruselas desbloquee el dinero. Y lo mismo ocurre con el resto de reformas como la de pensiones o la fiscal, que también tienen su propio calendario y que de no aprobarse podrían poner en riesgo la llegada del dinero. Gracias, Jordi. Hasta luego. Adiós. Vamos a seguir hablando de dinero y de esa nueva rutina de mirar una y otra vez horario, tramos, precios, y así un día y otro subiendo. Mañana cae un poco lo que nos cuesta la luz, pero es un poco. Y por eso el Gobierno se plantea, como ya hizo en el año 2018, suspender de forma temporal algún impuesto. Si hace lo mismo que entonces, no se trataría de un descenso directo en lo que pagamos los usuarios en la factura, pero si baja para las eléctricas y ocurre lo mismo que en el 18, supondrá un alivio para nosotros en el recibo. Informa Eladio Meizoso. Teresa Rivera no ha concretado en qué medidas está pensando para reducir una factura eléctrica que, reconoce, preocupa enormemente al Gobierno y hoy marca el segundo precio más alto del año en el mercado mayorista. No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional. Si se va a alguna fórmula ya aprobada, como sugiere, tenemos el precedente de la suspensión por 6 meses hace 3 años del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que pagan las empresas eléctricas, pero incorporan como coste en sus precios de venta. Si el impuesto desaparece, en buena lógica, el precio debería bajar en la misma proporción, pero esos precios son libres. Rivera, por cierto, también ha anunciado hoy que se destinarán 100 millones de euros a la industria para compensarla por la subida de la luz vinculada a los derechos de CO2. Los bancos aseguran haber cumplido la normativa, pero Competencia les ha abierto un expediente para determinar si 4 entidades se saltaron algunas de las condiciones para la concesión de créditos vinculados a los avales del ICO, si a los que pidieron esos créditos les vincularon productos o seguros propios y si destinaron los avales para aprobar préstamos que no tenían nada que ver con la pandemia. Y mientras en el Congreso, los indultos. Para usted la ley es castigo, el Estado de Derecho, venganza, la Constitución, revancha. Para usted, dar un golpe al Estado es concordia. Romper la igualdad de los españoles es convivencia y romper la unidad de España es reencuentro. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país. Ustedes han traicionado al rey. Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, sino directamente en la ilegalidad. Evidentemente ustedes tienen otra propuesta. La de hace 40 años no, la de hace 80 años.
Estamos pendientes de si concluye hoy o no el trabajo del buque Ángeles Alvariño en Tenerife, el barco que encontró a Olivia y busca a su hermana pequeña y a su padre. De momento, a esta hora, a las 8:18, las 7:18 en Canarias, no hay novedades. Y en Valencia, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta relación con la desaparición en Carcaixent de una joven de 21 años hace 7 meses. El detenido tiene numerosos antecedentes por violencia machista. Las presiones denunciadas por el principal investigador de la Gürtel van a llevar al juez a la citación como investigado, como imputado de quien fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la UDEF. El juez García Castellón quiere esclarecer los hechos después de que el inspector Morocho le contara los intentos de frenar y diluir el caso. Es información de Miguel Ángel Campos. Hay indicios sólidos de que Olivera formó parte del engranaje para destruir pruebas que perjudicaran al PP y el juez le imputará en los próximos días, según fuentes jurídicas. Todo tras el relato del inspector Morocho, quien afirmó que el exjefe de la UDEF le presionó para acceder a sus informes secretos sobre la Gürtel y la Caja B o puso trabas a implicar a cargos del Partido Popular. Además, Olivera fue la herramienta del ministro Fernández Díaz para intentar comprar a Morocho y sacarle del caso. Intentó sobornarle con un jugoso destino a Lisboa y cuando fracasó probó con la ONU, Viena y Cuántico. El inspector jamás accedió. También en la Audiencia Nacional se ha ordenado la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol, sus 7 hijos y 11 personas más. De momento ninguno tendrá que ingresar en prisión. Alberto Pozas. Los Pujol se sentarán en el banquillo, el expresidente y sus 7 hijos. Su esposa Marta Ferrusola quedó fuera del caso por su estado de salud y con ellos 11 personas más, empresarios. Sobre todo, el juicio girará en torno a la fortuna familiar de los Pujol, que según el expresidente de la Generalitat era una herencia del abuelo Florenzi y que según el juez y anticorrupción era el resultado de décadas de connivencia con empresarios, un fruto de la corrupción que además ocultó en el extranjero. Hay posibles delitos de blanqueo, falsedad, asociación ilícita y también delitos fiscales. El hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, tendrá que pagar 7,5 millones en los próximos 10 días. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el expresidente. 4 horas de reunión, más o menos lo previsto. No están en el mejor momento las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero han estado hablando, discutiendo esas 4 horas en Ginebra, en Suiza, Biden y Putin. Después han comparecido por separado. A pesar de las discrepancias iniciales, Biden, por ejemplo, ha hablado de cordialidad en el tono. Sobre los temas de fondo, ¿cómo ha ido el encuentro? Corresponsal Marta del Vado. Buenas tardes. Para ambos mandatarios la reunión ha sido constructiva, se ha mantenido en buen tono, sin hostilidad y han llegado a algunos acuerdos. El más inmediato lo anunciaba Vladimir Putin. El retorno de sus respectivos embajadores en los próximos días, un avance diplomático importante que pretende reducir las tensiones que se habían disparado en los últimos meses entre las dos potencias. También han acordado crear un grupo de expertos, militares y diplomáticos para sentar las bases para futuras medidas de control de armas nucleares. Además, han confirmado que se iniciarán conversaciones para combatir la ciberdelincuencia, aunque Putin ha negado que el gobierno ruso esté detrás de los ataques contra la infraestructura estadounidense. Para Joe Biden ha sido importante denunciar las violaciones de derechos humanos, empezando por el caso Navalny y el de los 2 estadounidenses detenidos en cárceles rusas. Además, ha defendido la soberanía de Ucrania. Los líderes han acordado abrir corredores humanitarios en Siria, cooperar en la pacificación de Afganistán y evitar que Irán se haga con el arma nuclear. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.